Servir y Vivir. Somos un grupo interdenominacional, es decir, venimos tanto cristianos de cualquier denominación, aprender a tener una relación cercana con Dios. Mi nombre es María Alejandra, yo llevo en el grupo, aquí tuve el privilegio de conocer a Dios y llevo más o menos 8 años en este caminar y bueno, muy contenta de estar aquí, de ver muchas caritas nuevas. Y bueno, quiero que empecemos con una oración, que nos dispongamos a recibir el mensaje que el Espíritu Santo nos quiera dar hoy. Pongámonos en disposición para orar. Bueno, Señor, Padre amado, Espíritu Santo, yo te pido que seas tú a través de mí, que yo solo sea un medio, Señor, porque sé que mi vida ha sido un medio para que tu poder se extienda, Señor. Que hoy eso sea claro, Dios, que no salga de mi palabra, que no corresponda solo lo que sea tuyo, Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso del bueno. Estamos en un bloque temático que se llama Conociendo mi humanidad. Hace algunos meses me invitaron a hacer esta charla acerca de qué sería lo más específico en mi vida, que en lo cual aprendí la importancia de conocer mi humanidad. Y sin duda el Espíritu Santo me traía el tema de la sexualidad. Es un tema que es muy tabú, que de poco se habla y hay muchísima tela por cortar, pero luego entendí preparando la charla la importancia de tocar este tema y la importancia de hablar. La sexualidad, sin duda, es un regalo maravilloso de Dios. Es un invento maravilloso. Es un acto complejo, lleno de placer, que a la vez trae vida. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento se separó la sexualidad de Dios? ¿En qué momento de la vida parece que Dios y el sexo no tienen nada que ver? ¿En qué momento el ser humano se desvió y dijo, Dios y sexo? No, pues el sexo es más rico en el mundo. ¿Y en qué momento y por qué pensamos que es un tema que no le compete, que mejor no le damos el control? De hecho, hagamos el ejercicio. Cuando yo a ustedes les hablo de la palabra sexo, uno piensa en Dios, uno piensa en otra cosa. Y, y sobre todo yo quería hacer esta reflexión y decirle al Espíritu Santo, ¿qué pasó? ¿En qué momento se tergiversó esta idea, este invento tan lindo de Dios y nos alejamos y le dimos la espalda en nuestra sexualidad a Dios? Y antes de eso, yo quiero que hablemos, hola, yo quiero que hablemos de qué es el sexo sin Dios y en qué se convierte el sexo sin Dios. Y lo primero es en pérdida de la libertad. Cuando yo me anticipo, el sexo es un invento de Dios. Dios crea al hombre, crea a la mujer y les da el mandato. Y les dice que dejen a su padre y a su madre, se unan a su esposa y en esa unión habla de la relación sexual. Y Dios da ese mandato para que se multipliquen. Y cuando nosotros nos anticipamos al regalo, cuando nosotros nos anticipamos al mandato y al orden, Dios es un Dios de orden, cuando nosotros nos anticipamos, lo que primero pasa es que perdemos libertad. Y yo quiero que analicemos cuántos de ustedes se han sentido atrapados en un pecado sexual o en una situación, a ver, ejemplo, pornografía, masturbación, una pareja
que uno sabe que no le conviene, que la relación no va para ninguna parte, pero parece que uno no es capaz de desligarse, que lo único que une es ese encuentro sexual. Y, y contrario a lo que el mundo nos vende, porque en el mundo tu cuerpo es tuyo y es la idea de que libertad es que no, yo salgo, conozco un hombre en una discoteca, una mujer, me gustó, me acosté con él y al otro día no importa, y eso es libertad, pero no, eso, eso es esclavitud. Eh, y es muy triste porque en nuestro país el tema, pues la generación antes de nosotros era un tema completamente tabú. A mí mi mamá y mi papá nunca me hablaron de sexualidad, pero tuve los pobres maestros, los amigos, la televisión y, y recuerdo que desde muy chico, o sea, las pocas ideas que yo me hacía del acto sexual era lo que uno veía en televisión. En una idea vaga y luego entonces entras a la adolescencia, entonces a los muchachos eh, los invitan a conocer una prostituta porque se empiezan a burlar los amigos y el hecho de ser un tema tan tabú culturalmente, donde los papás no se sientan y conversan con nosotros, en nuestra generación específicamente, no sé cómo sea ahora, eh, ocurre que ese tabú nos lleva a ocultarnos. Entonces es como un lodo del cual no hablamos, que no enfrentamos y por eso se hace más difícil ser libres de todo este tema de las adicciones sexuales. Eh, y aquí quiero tocarles algo. Yo llevo más o menos 8 años en el grupo y pocas veces uno conoce como esas historias de situaciones complejas en el área sexual de la misma iglesia. Y dos o tres personas muy cercanas que uno las ve crecer y caminar y dar frutos, de un momento a otro pasan los años y se han atrevido a levantar la mano y a decir, venga, ayúdenme a orar, que estoy luchando con esta situación sexual. Y a mí eso me ha sorprendido porque es muy fácil decir, vengan, tengo problemas con mi mamá, no, es que tengo una deuda, ayúdenme a orar porque quiero salir de una deuda. No sé, hay tantos temas que en los retiros, en el mismo grupo, la gente abre su corazón y comenta, pero el área sexual la tenemos tan oculta que eso hace que sea más difícil salir a la libertad. Entonces, por eso me atreví a hacer esta charla, porque quiero que como iglesia hablemos del tema, abramos el corazón y recibamos la sanidad. A partir de hoy lo hagamos. Y que Dios de verdad nos ablande el corazón para que nos atrevamos a alzar la mano, así sea al núcleo pequeño, al grupo con quien más tengan confianza, para hablar de este tema y no se quede como algo oculto. ¿Qué es el sexo sin Dios en el mundo? Pérdida de la libertad. Eh, no es fácil. Hoy en día no es fácil ser libre de las ataduras sexuales. ¿Por qué? Porque hay porno light en todas partes. O sea, tú prendes el radio y cada canción de reggaetón en inglés, lo que sea, es la relación sexual descrita. Que eso antes no se veía. Pues yo no estoy hablando de que el mundo fuera mejor antes, para nada. El corazón del hombre siempre ha estado permeado. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día estamos bombardeados, bombardeados. Entonces, el reggaetón, te quiero desnudar, te quiero y un montón de cosas. Ni hablar de las series. Yo tengo dos niñas chiquitas, una bebé y otra. Ay, espérenme que voy a poner ese celular en silencio antes de. Amor, ¿me ayuda? Eh, y sufrimos todo el tiempo.
O sea, todo el tiempo mi chiquita de 3 años estamos, no sé, viendo una película de suspenso, de cualquier cosa. Y ya en todo hay pornografía. Antes, pues uno se tenía que ir para una salita con una cortinita y buscar las películas 3X o navegar en internet y no sé, o los canales que se veían distorsionados. O sea, no sé, por lo menos antes había ciertos límites, ya no. Ya la pornografía está en todas partes todo el tiempo. Me sorprende, incluso las redes sociales, yo tuve que dejar de seguir muchísimas personas porque cualquier cuenta de Instagram fácilmente hay demasiado contenido pornográfico y eso que yo no sigo muchas, o sea, yo no sigo celebridades, yo no sigo muchas cuentas y aún así cuando le doy buscar, no sé, cualquier cosa, pues la propuesta es o sea, estamos demasiado permeados, entonces de verdad somos personas que vamos a tener que nadar contra la corriente, pero el premio es muy grande, porque todo esto de lo cual yo les quiero hablar es para que empecemos a ser conscientes, para que le entreguemos a Dios y recibamos la libertad y la sanidad sexual, porque cuando somos sanos sexualmente podemos disfrutar del regalo que es la sexualidad en el matrimonio, que es un regalo espectacular y maravilloso. El sexo sin Dios es insatisfactorio. Eh, Hay una consecuencia inherente al sexo sin Dios y es esa insatisfacción, es que se torna sucio, hiriente y dañino porque nunca es suficiente, porque el sexo sin Dios no basta, porque el sexo sin Dios siempre vamos a necesitar algo más para sentir placer y es como un pozo sin fondo. Al tocar, yo les acabo de contar, yo tengo 2 niñas y uno de los temas, a mí se me paraba el pelo cuando psicólogas decían cómo prevenir el abuso sexual infantil. Y yo decía, yo no quiero pensar en eso, ¿cómo así? Qué horror, y yo cómo preparo a mis hijas y qué miedo. Y, y preparando mucho esta charla, yo pensaba en eso, pensaba en, o sea, es que hablar de sexo es algo gigante, pero eso es lo que yo quiero que caigamos en cuenta. No estamos lejos de eso, no estamos lejos de hablar de temas tan tabús como el abuso sexual, como el incesto, como la violación, como esas perversiones sexuales, porque ¿qué pasa? Cuando el sexo está sin Dios, es un barril sin fondo, donde cada vez tenemos que cavar un hueco más hondo, más hondo, más hondo, y los límites de la moral, lo dice mucho en la Biblia, se van desfigurando. Y, y ahí es ahí, primera respuesta, donde el sexo, cuando es sin Dios, da una vuelta completamente de 180 grados y le da la espalda a Dios, porque es insatisfactorio. Y porque entonces el ser humano empieza a combinarle y a combinarle cosas sucias, muy dañinas para el ser humano, con el fin de buscar satisfacción. Tengo un testimonio. Miren, yo no estoy acá de gratis, porque pues es algo que yo viví desde muy jovencita. Y yo salí un tiempo con una persona soltera, de hecho estaba muy joven, tenía 17 años, y él era mucho mayor que yo. Yo me alejé de esa persona y después conocí el caso de que él tuvo una novia muchos años y las cosas de la vida, pues yo la conocí, nos hicimos amigas y ella me contaba, me decía, esa persona llegó un punto donde no era satisfactoria la relación conmigo, entonces ya teníamos que ir a bares a que otras personas nos vieran, entonces ya incluíamos mujeres, hombres, y llegó un punto donde ella dijo, yo no fui capaz de seguir, pero sé que él siguió en eso. Entonces a los 17 años yo aprendí que cuando lo único que importa en el sexo es la búsqueda de placer, no hay límites.
Y obviamente eso no es lo que quiere Dios y ese no es el diseño de Dios. El rechazo a la vida. El sexo sin Dios significa rechazar la vida. Dios se inventó el sexo y creó órganos en nuestro cuerpo exclusivamente para generar placer. Es que Dios es demasiado lindo. Dios sabía que iba a ser muy rico. Pero hay una consecuencia hermosísima y se llama la vida. Mi esposo y yo nos casamos y en la noche de bodas dijimos, bueno, listo, vamos a consumar el matrimonio, súper bueno. Dios, regalarnos 2 años para nosotros disfrutar, viajar bien rico. Dios dijo, no, gracias. Quedamos en embarazo en la noche de bodas. Y, y era la consecuencia. Entonces, pero pues una consecuencia hermosa, se llama Lucía, tiene 3 años, es la cosa más divina del mundo. y, y de verdad que es una consecuencia muy hermosa. Entonces, pero ¿qué pasa en el mundo? Yo me acuerdo que yo entré a la universidad, yo les estaba contando, a mí mis papás nunca me hablaron de sexo, yo entré a la universidad y en la semana de inducción una de las citas era ir a la enfermería y empezar a planificar. No, súper moderno, normal. ¿Qué pasa? Somos la generación con más infertilidad que hay. Desde los 18 años estamos planificando, estamos metiéndole hormonas a nuestro cuerpo para rechazar la vida. Y desde que empezamos nuestra vida sexual le dijimos a Dios, Dios, uy, me dio de todo. Dios, vení, yo quiero el placer, pero no me interesa la vida, rechazo la vida. Y, y esto es muy triste, porque, porque imagínense que ese fue el diseño, ese es el fin, que de ese acto lleno de placer y tan carnal, hay un evento tan milagroso y espiritual que de ahí surge la vida. Lo apago. Ya. Bueno. No, sí, sí. ¡Ay! ¿Será? Bueno, lo otro, no, así me escuchan bien. Y, como digo, por internet. Sí, listo, súper. Sí, Bueno, María, sí, sí, que te escucha. listo. Bueno, entonces, la otra que implica entonces otro aspecto del sexo sin Dios es el egoísmo. Eh, ya en Instagram está súper de moda que salga una sexóloga a hablar de cuáles son los mejores juguetes sexuales. Entonces yo decía, ¡ah! En esos días vi y yo dije como, ay, como si, esto, pues yo dije, ve, y que iban a rifar y no sé qué. Y lo recomendó una persona que, pues, que yo sigo de la maternidad y de todo. Y yo dije, tan raro, pues que tendrá, además porque, bueno, la persona hace taller de sexualidad infantil, algo así. Entonces yo como que dije, sexualidad infantil, psicóloga, pero entonces está hablando de esto. Y yo dije, voy a escuchar a ver. Y con el Espíritu Santo, yo le dije, bueno, Espíritu Santo, yo quiero empezar a escuchar esto. Entonces, bueno, ya empezaba a explicar todo el autoconocimiento. Pero al final todo se traduce en egoísmo, en que yo quiero sentir placer, Dios diseñó el cuerpo para, pues, ciertos órganos para generar placer, yo los voy a explorar y no necesito a nadie. No, pues yo soy súper feliz. Yo en mi cuarto, en el baño, por ahí hay una canción así, y también se desfigura. Entonces, ¿qué pasa? Entonces también
se vuelve el barril sin fondo del que hablábamos. Entonces, yo genero placer, no necesito a nadie, pero entonces ya el videito que me veía ya no es suficiente, entonces pongámoslo un poquito más fuerte, entonces resulta que después el video me propone que vea una violación y bueno, ahí medio miro, entonces, y se va volviendo un tema muy pesado, muy, muy, muy pesado. Eh, y cuando yo hablo de egoísmo, la lujuria es una cualidad orgullosa, es, es buscar mi placer por encima del placer de otro y sin necesitar a otro. Y yo no solamente, y también esto pasa como en la relación con otra persona, en sí que es una violación, que es un abuso. Yo necesito placer y no me importa el otro, sea menor de edad, mayor de edad, hombre, mujer, animal, lo que sea, no me importa. Entonces, miren, yo sé que esto es muy crudo y que esto suena, es un tema incómodo, pero necesitamos hablarlo en la iglesia para que prendamos las alarmas, para que haya una sanidad sexual en los matrimonios, incluso las personas que están solteras, y podamos florecer y dar fruto, porque ese era como el llamado que, que me hacía el Espíritu Santo, el Espíritu Santo me decía, hay personas que se estancan y dejan de dar fruto porque están ocultas y están prisioneras en situaciones sexuales y como generan vergüenza, no se atreven a contarlo y entonces ahí se quedan. Entonces yo quiero hoy abrir la puerta de aprender, servir y vivir de nosotros como iglesia a que hablemos. Es una parte tan linda, es que, miren, yo les estaba hablando, yo tengo una niña de 3 años y las sensaciones y la exploración del cuerpo es natural. Y a mí eso me ha enseñado mucho, porque a mí me daba miedo. A mí me daba todos estos temas y pensar que mi hija podría tener dudas o experimentar o no sé, o autoexplorarse. Y el Espíritu Santo me decía, ¿y cuál es el problema? El problema es la mente, el problema son las intenciones, el problema son los malos pensamientos y la contaminación a la que estamos expuestas. La sexualidad como tal es hermosa, incluso la autoexploración no está mal. ¿Qué está mal? Los malos pensamientos. Jesús habló de la sexualidad y decía, adúltero no es solamente el que se acuesta con otra mujer, es el que en su mente desea a otra persona. Entonces, Jesús que nos decía, el problema de la sexualidad está acá, está en la mente, no en el acto como tal. Eh, y por último, buscando esto, me pareció demasiado impresionante. Yo también muy jovencita aprendí del contagio espiritual que pasa en las relaciones sexuales, porque yo me empecé a dar cuenta que cuando yo tenía relaciones sexuales con los noviecitos, a mí se me pegaban actitudes de esas personas. Entonces, yo nunca en mi vida fui una mujer impulsiva, por ejemplo, y yo empezaba a ver que yo tenía impulsos que no eran míos y yo decía, esto tan raro. Pero lo más explícito que me pasó fue que yo empecé a tener sueños. Yo, de verdad que yo estaba jovencita, yo no conocía la pornografía, nada, y yo empecé a tener sueños. Y yo decía, ¿qué es esto tan raro? Y luego me doy cuenta que la persona con la que yo salía en ese momento, pues era un adicto sexual, que necesitaba mil cosas, que estaba contaminado de pornografía, de relaciones múltiples, y ahí entendí de dónde mis sueños. Entonces, miren lo complejo que es el acto sexual, que en el mundo no lo venden como salga, rumbe, tómese unos tragos y acuéstese con el que quiera, y al otro día no le contó a nadie, no pasó nada. Pero eso no es así. Hay un contagio espiritual
Imagínense que en la nueva era lo saben e invocan incluso espíritus. Pues yo buscando esto me di cuenta que incluso ellos lo tienen más claro que los cristianos. El cristiano que va a la iglesia y alaba súper rico, pero el viernes se tomó unas cervezas y cayó y se acostó con una vieja, no le contó a nadie, dijo, no pasó nada. Saben más los de la nueva era que hacen yoga, que los chakras, que el chakra de yo no sé qué, que el contagio espiritual, que la unión espiritual de dos cuerpos. Ellos entienden que en el acto sexual hay un contagio espiritual. Y Dios nos advirtió desde Génesis, nos dijo, dejarán a su padre y a su madre y se harán uno solo. Hay una unión espiritual en el acto sexual. Nos hacemos uno solo. Entonces, imagínense cuando a un pelado de 16 años los amigos se burlan y lo llevan a un prostíbulo a acostarse con una prostituta que tendrá 30, 35, 40, los años que sea, con cuántas personas se habrá acostado y la primera relación sexual de un niño de 16 años, cuánto contagio espiritual no hay ahí. Y en esta sociedad se celebra. Y si no es aquí donde hablamos de eso, y si no es aquí y los que son papás y los que van a ser papás, aprendemos a hablar de esto sin tabú, entonces ¿dónde nuestros hijos van a aprender? Alguien que me ayude a buscar, Primera de Corintios 6:18. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Un poquito más. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Exacto. ¿Hay una primera Corintios 6:18? Sí. Si quieres léela también. Exacto. Entonces miren que esa es como el resumen de lo que yo les acabo de decir. Cuando, no sé, lo que hemos hablado acá, no, es que no, les tengo que confesar, tengo una súper mala relación con mi hermana porque entonces la insulto y me da rabia y le grito y ya, y le hice daño, que embarrada, y bueno, me arrepentí, ya, listo. Pero el pecado sexual nos daña a nosotros por todo lo que les acabo de decir, porque es abrir una puerta a un abismo, porque es ese contagio espiritual, porque es tema tabú, entonces nos lo ocultamos, entonces nos enlodamos y nos enlodamos en la misma situación. Y es entender que nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Miren que la Biblia habla mucho de sexo. En Primera de Tesalonicenses 4, también la orden es la misma. Aléjense del pecado sexual y del adulterio. ¿Me ayudan con Colosenses 3:5? Colosenses 3:5. Lo que hay montado en vosotros, la lujuria, la impureza, la pasión desenfrenada, malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. Esto es lo que enciende la ira de Dios sobre quienes se niegan a obedecer. Es también lo que otro tiempo constituyó vuestra norma de conducta y de vida. Bueno,
El tema ahí es alejarnos de esas pasiones. Dios sabe que no es fácil. ¿Por qué? Porque también en la Biblia dice, el alimento escondido es más provocativo, lo prohibido es lo más deseado. Eso está en la Biblia, Dios sabe. Pero también Dios nos equipa con el Espíritu Santo. Dios nos equipa con el Espíritu Santo y nos dice, sean templo del Espíritu. ¿Y qué es ser templo del Espíritu? Uno no entra a la iglesia y ve la cruz por allá tirada, no sé, en un ladito y las sillas así en el altar. No. ¿El templo para qué es? Para que protagonice eso a lo cual pertenece ese templo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser templo del Espíritu Santo? Es dejar que el Espíritu Santo tome decisiones en nuestra vida. Entonces ahora hablemos de algo. Bueno, les voy a contar una cosa. Digamos que acá les estoy hablando de decisiones que nosotros tomamos. Las decisiones sexuales se toman aquí. Pues no se toman en el chat como, hey, nos vemos a las 8 o a las 9. O no se toman en la discoteca con 2 tragos en la cabeza y cuando alguien se nos acerca. Las decisiones sexuales se toman en la mente. ¿Y qué pasa cuando nosotros tomamos malas decisiones? Abrimos una brecha, empezamos a caer en ese barril sin fondo, dejamos que espíritus sexuales vengan a nosotros. Yo entré al grupo, conocí a Dios, empecé a hablar de Dios, mi vida cambió demasiado, Dios me dio regalos, yo estaba muy contenta, pero había una cosa que a mí me molestaba demasiado. Y era que yo siempre salía a la calle, o sea, yo podía salir, no sé, con la túnica ancha, y yo siempre despertaba miradas malucas. Siempre, siempre, siempre. Desde muy chiquita, desde muy chiquita. Entonces, yo siempre pensaba, ay, ella es la construcción, voy a pasar por aquí, o mejor doy la vuelta a la manzana. Y siempre yo vivía con ese temor, como con la zozobra, como con esa cosa maluca. Yo nunca le había contado eso a nadie. Y una vez en el grupo oraron por mí y alguien dijo, yo reprendo todo espíritu de lascivia. Y en ese momento yo vi un espíritu acá, una imagen, yo estando acá y un espíritu acá que atraía como un imán todas esas miradas. Y ese día lo reprendí, lo hice consciente y fue súper bonito porque eso me trajo libertad y fue demasiado notorio, o sea, del día a la noche, que yo dejé de despertar pues como esas miradas. Entonces, ¿qué pasa? Hay espíritus. Incluso en estos días, hace poco conocí la historia de que hay un espíritu, que ese espíritu es que se apodera de las mujeres y le genera sensaciones de rechazo contra las parejas, porque es como un espíritu que se adueña de la sexualidad de esa mujer. Entonces es un tema escabroso, yo la verdad no quise ahondar mucho porque tampoco nos interesa cómo salir de esto, cómo recibir la sanidad para disfrutarlo de manera diferente y que entiendan que Dios es un Dios fácil. Yo ni siquiera sabía que tenía eso, Dios usó los dones de la iglesia, reprendió ese espíritu y eso cambió. Pero yo tuve que aprender a enfrentar y a sanar mi área sexual que estaba completamente desviada del plan original de Dios. Entonces, yo tuve que aprender, porque listo, yo les conté, yo entré a Dios, Dios nunca me reprochó el tema. Obviamente cuando entonces empezamos a hablar del tema de la castidad, yo dije como, ay, mira, eso está muy duro.
porque la verdad yo me creía una mujer muy liberal, pues yo era de las mujeres que decía, "Esto no tiene nada, mujeres libres", eh, y, y Dios me enseñó, primero trayendo la revelación de todas estas consecuencias. Entonces, cuando uno ve los frutos que puede dar, cómo Dios se quiere extender a través de nosotros, y de una misma vasija no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces, cuando ya eso no empezaba a cuadrar en mi vida, y fue donde yo le dije, bueno, no, venga que yo quiero todo con Dios, yo quiero pues cerrar los ojos y orar por alguien y ver imágenes en mi mente y ver que gente sea tocada por el Espíritu Santo. Yo dije, esto está muy bueno, yo no quiero dejar de producir esto, de ser ese medio por el cual Dios actúa para irme como a los placeres del mundo. Y no fue fácil, pero Dios necesita que seamos conscientes, que nos arrepintamos, que se lo entreguemos, que seamos sanos para que podamos florecer como Él quiere que nosotros florezcamos. La buena noticia es que Dios ya ganó la batalla en la cruz. Jesús fue crucificado desnudo. A Jesús lo despojaron de la ropa y lo crucificaron completamente desnudo. Tal fue la situación de incómoda que la mamá y Juan y los apóstoles que estaban ahí se hicieron atrás, se hicieron como alejados por no estar ahí en ese momento como de humillación. Y Dios, y esto va para digamos que yo les he hablado mucho cuando uno conscientemente eh, entra a un pecado sexual y toma la decisión, pero eso también va para los que fueron abusados. Chiquitos, por el papá, por un tío, por un familiar, por un sacerdote, por lo que sea. Cuando Jesús se murió desnudo en la cruz, estaba representando la humillación, el dolor, la desnudez que hemos podido sentir en algún momento. Y esa batalla ya está ganada, pero necesitamos alcanzarla. Los pecados sexuales son como un lodo y nosotros necesitamos dar el paso y aferrarnos de la cruz, y viene Jesús y nos limpia, literalmente nos limpia. Ese fue el regalo más grande que Dios a mí me dio. Cuando yo llevaba un tiempo en el grupo, habían invitado a alguien, Andrés Lorenzo, de otro grupo, y él no me conocía. Yo llevaba muy poquito, pues yo llevaba un tiempo corto en el grupo, y él oró por mí y él me dijo, llega a tu casa y haz una lista de las personas con las cuales tú tuviste relaciones sexuales. Y una oración sencilla, corta en el nombre de Jesús todo vínculo espiritual que se haya generado con esas personas. Y yo llegué a mi casa, cerré la puerta de mi cuarto, me acosté y empecé a hacer la lista. Y tuve una manifestación espiritual súper tesa. O sea, yo temblaba, yo sudaba y yo decía, ¿qué es esto tan teso? Y sobre todo cuando llegué a esa persona que les conté ahorita, Dios empezó y me mostró en mi mente cómo había surgido ese contagio y cómo yo había acogido para mi vida actitudes, situaciones, deseos que ni siquiera me pertenecían. Y Dios ahí me dijo, te quiero limpiar. Y cuando yo me arrepentí, cuando yo empecé a ser más consciente y a orar por esto y a incluso a contarle a las personas, pues como esa libertad que yo había recibido, Dios en las oraciones me decía, estás blanca, estás blanca, estás pura, estás limpia. Y yo no tuve que ir a un seminario, ni me enclaustré, ni tuve que hacer grandes sacrificios. Yo le creí a Dios. Y en mi intimidad con Dios, en mi conversación con Dios,
de papá a hija, yo recibí esa libertad y esa sanidad. Y acá quiero hablarles de algo y es, Dios en varios versículos, si quieren los anotan, Primera de Tesalonicenses 4, la otra que leímos, Primera de Corintios 6, 18, Colosenses 3, 5 y del 12 al 15, la instrucción es clarita. Huyan del pecado sexual. Huir no es negocie, no es aguante, no es resista. Dios sabe que no somos capaces. Es que Dios nos creó con el deseo sexual. Y Dios sabe que una vez nosotros demos medio un pasito, de ahí a que nos vayamos a pique, es súper fácil. Y Dios sabe. Entonces, Dios que dice, huya. Muy teso, porque huir de qué. Entonces yo les decía, estamos inundados y hoy el mensaje es, vamos a nadar contra la corriente. Fácil, no, no es fácil. Pero ¿qué significa? Limitar lo que vemos, lo que oímos, las conversaciones que tenemos. Y, y aquí hay un ejercicio muy chévere. Y yo les decía, somos templo del Espíritu Santo. En otras áreas, entrenemos al Espíritu Santo para que tome decisiones en nuestra vida. Porque resulta que es que queremos ser muy espirituales, pero todo el tiempo tomamos, o sea, todo el tiempo la carne y los deseos carnales nos dominan. Entonces comemos todo el día porque tenemos ansiedad o tomamos un café cada media hora porque estamos muy ansiosos o miramos Instagram para despejar la mente todo el día. Entonces, todo el tiempo estamos distraídos, complaciendo y desviando la verdadera necesidad. Y la invitación es, venga, nosotros ya somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estoy segura de que está en la mayoría de nosotros. Pongámoslo en el lugar de honor en nuestra vida y dejémoslo tomar decisiones frente a lo que pensamos, a lo que decimos, a lo que comemos, a lo que hacemos. Pongamos al Espíritu Santo en el altar en nuestras vidas. Y de esa manera, desde lo simple, vamos a poder tener el control hacia lo más complejo. Miren, Jesús no nos juzga. Y por eso yo quiero que esto deje de ser un tema tabú. Cuando Jesús estaban apedreando, iban a apedrear la mujer adúltera, le preguntan a Jesús y Jesús no la juzga. Jesús dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús te dice lo mismo a ti, no te juzgo. Estás batallando con un tema sexual, no te juzgo, ven. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dice a ella? Vete y no peques más. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Yo no te juzgo, te doy herramientas, pero no lo hagas más. Toma decisiones. Y claro, entonces es muy bello uno salir y que todo el mundo esté hablando de la serie de moda y, ay, sí, súper buena, no sé qué. Pero cuando te la empiezas a ver y de verdad que es ese porno light ahí, de verdad vale la pena. No, ¿cierto? Y bueno, ese es el llamado, es huir y salir corriendo. Con Dios yo tuve que aprender esto. Yo estaba en un trabajo y estaba envuelta en una situación sexual incómoda. Yo no era capaz de salir de ahí. Dios me sanó después porque era a raíz de una necesidad de aprobación. Y llego yo a la historia de José, el soñador José. Cuando José, eh, cuando la esposa de su jefe se le desnuda y lo seduce, literalmente José sale corriendo.
Y Dios en ese momento me habló súper fuerte, me dijo, ya no más, salga corriendo. Y yo renuncié a un trabajo. Y eso suena muy loco, porque me fui a mi casa 2 meses a buscar trabajo, enredada en la vida, pero era necesario. ¿Y que vamos a quedar como los más tontos, los más cobardes? Sí, ¿y qué importa? El llamado es claro, salga corriendo, literal, huya. Trajo consecuencias para José. A raíz de eso, José estuvo en la cárcel. Entonces, obviamente es que no es fácil, pero de verdad que vale la pena. Y aquí viene la palabra de aliento. Santiago 1, del 12 al 15. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones, y ellos recibirán una corona de vida. Dios nos dice que cuando nosotros aceptamos con paciencia, pues porque digamos que yo hoy les hablo, yo soy una mujer casada, pero para los que están solteros, que tienen novia, que están enamorados, que saben que esa es la mujer que Dios tiene para ustedes, que están planeando casarse, aguantarse es muy difícil. Y todas esas emociones son naturales y son normales y son bonitas y Dios las creó y no están mal, pero Dios dice, soporten con paciencia. No por nada, no porque Dios sea un Dios malvado y egoísta, sino porque solamente en el matrimonio. Y miren, otra cosa por la cual yo estoy aquí para hablando de esto es porque ya estoy casada, tengo amigas casadas que no disfrutan a plenitud el regalo que son las relaciones sexuales. ¿Y por qué es? Porque falta sanidad. Entonces imagínense uno tirarse en un regalo tan bonito que incluso cuando ya es permitido y diseñado y no hay un disfrute, porque no hay comunicación, porque no hay apertura, porque no hay confianza, porque hay malos pensamientos, porque hay contaminación. Y, y por eso es que y por eso es que vale la pena, por eso es que vale la pena. Digamos que aquí, hasta aquí les hablo de, de todo lo que es el sexo sin Dios y les quiero hablar que el sexo con Dios es un regalo. Es un regalo literal, no solo desde el acto, sino desde el producto que es la vida. Y, y hablar de esto es completamente ir en contra de todos los ideales que hoy en día se están apoderando del mundo, del aborto legal y permitido, del casarse porque no, qué rico, viajemos, seamos un equipo en las finanzas y pasemos rico. Dios tiene un propósito con los matrimonios, con las relaciones, y Dios incluso es como el postre del matrimonio. Dios quiere que nosotros lo disfrutemos y en Cantar de los Cantares hay muchos versículos, no los quiero llenar de versículos, pero en Cantar de los Cantares hay muchos versículos acerca de este tema, donde el llamado es a que el esposo se deleite en su esposa y la esposa en su esposo. Y eso es lo que yo veo que está fallando, que no hay ese deleite. ¿Y por qué? Tal vez porque no hay sanidad. Entonces, cuando no hay sanidad sexual, cuando nosotros nos casamos y no nos atrevemos a irnos hacia atrás y decir, Dios, vení, mira, qué basura tengo. Desechar la basura que haya de los conceptos que yo me haya hecho por otras relaciones, por la televisión, por las películas, por las series, todas esas ideas falsas, erróneas, el, el teatro más grande y más mentiroso del mundo de la pornografía. Y yo los quiero
los invito a los que estén casados a que se sienten con su pareja, se sienten con Dios y se atrevan a abrirse. La primera cita de Andrés y yo fue abrirnos y fue contarnos esos errores del pasado y no fue fácil. Porque en el mundo vos conoces una persona y vos querés mostrar como la cara más bonita, como la mejor faceta y que los defectos vayan surgiendo. Pero Andrés y yo nos sentamos y los dos teníamos temas complejos en el área sexual. Y nos dijimos, mira, este es mi tema, he vivido esto, estoy batallando con esto. Andrés igual, y siempre hemos sabido cuáles fueron esas batallas, y por eso es que en mi casa no damos papaya. No damos papaya con la pornografía, no damos papaya, y lo hablamos porque sabemos y nos tenemos la confianza. Entonces, a las personas que estén casados, ténganse la confianza con sus esposos de decir, pienso esto, se me pasa esto por la mente, quiero esto, no estoy satisfecho con esto, quisiera disfrutar y atrévanse a, a disfrutar de ese regalo de Dios. Y que no es un regalo para la juventud, es un regalo para siempre en el matrimonio. Atrévanse las personas que estén casadas o incluso si están en planes de casarse, de hablar del tema, de abrirse y de dejar que Dios entre y sane, de evocar ese momento en que Jesús fue crucificado desnudo y sanar si fueron abusados, sanar si fueron agredidos o si tal vez ustedes sanaron y agredieron. Incluso en la Biblia hablan de un tema que es tan común, que es darle licor a alguien para tener relaciones sexuales. Dios lo aborrece con su alma, con todas sus fuerzas, y atrevámonos a traer este tema a nuestras vidas, no como un tabú. Atrevámonos a hablar con un amigo de la iglesia, a que nos apoyen en oración, a quitar los velos que nos impiden entregárselo a Dios. Y acuérdense, Jesús no juzgó a la mujer adúltera, Jesús ni siquiera juzgó a la mujer de los 7 maridos. Dios no nos va a juzgar, Dios no nos va a señalar, Dios no nos va a criticar. Y no les dé miedo hablar con su pareja, con su esposo, con su proyecto de esposo o de esposa, que yo sé que Dios los va a respaldar porque ese es el llamado. No se pierdan los frutos. Miren, nosotros somos una generación escogida para vivir tiempos complejos, sin precedentes. No es tiempo de estar calentando silla, no es tiempo de estar revolcándonos en el lodo del pecado y estar tranquilitos, no es tiempo de ser hipócritas, es tiempo de tomar partido. Y estamos entrando a un terreno en el mundo donde vamos a tener que decir blanco o negro, a ver gris. Y tomen la decisión, vale la pena, y tomen la decisión de nadar contra la corriente, así sea difícil, así sea complejo, así en el mundo parezca que lo que ofrece el mundo es mejor. Tomen la decisión que cuando uno se deja usar por Dios y cuando uno, o sea, el llamado es, sean blanco y den fruto. No se queden con blanco porque ay, qué rico, la vida eterna, yo con Dios, súper bueno. No, seamos blanco para que seamos fuente para muchos. Dios está siendo misericordioso con el mundo, pero no va a ser por mucho tiempo.
Y por eso necesitamos despertar. Dejemos de perder tiempo. Analicemos, démosle el dominio propio al Espíritu Santo. Entrenémonos. Tomemos decisiones sabias de lo que hacemos cada día. ¿Cuánto tiempo perdemos viendo qué? No vale la pena. No vale la pena el tiempo perdido en distracciones. Necesitamos estar despiertos. Necesitamos, y hoy estoy haciendo como literal la tarea de Juan el Bautista, de hablar de cosas aburridas, de comer grillos con miel nomás. Porque es que estamos, o sea, el ser humano siempre ha buscado el placer, siempre. Y todo gira en torno a eso. Nada menos hoy analizaba. Antes uno quería, no sé, un brownie, y uno iba al mercado y habían 3 marcas. Ya hay 1.800.000 con una cosa, con la otra, te la llevan a la puerta de la casa, te escriben un mensaje, o sea, estamos a un clic de todo lo que queramos, en el momento que queramos, al costo que queramos. Y por eso necesitamos tomar la decisión de estar conectados espiritualmente, porque hoy las distracciones son enormes. Y hoy los quiero invitar a eso. Dejemos el tabú, hablemos del tema en iglesia, sanémonos, atrevámonos a orar, a reprender, a limpiarnos, para que podamos ser libres, dar frutos y estar despiertos en un mundo que necesita tontos distraídos que sigan masas. Y yo no quiero que ninguno, que incluso algún día, un minuto, y hoy lo declaro, que haya tocado aprender, servir y vivir, que haya escuchado una de las charlas, así sea media charla, que haya despertado. Despierten sus conciencias. Y los voy a invitar a que hagamos una oración. Señor Dios, por el poder que tiene el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo en mi interior, yo hoy bendigo, Señor, cada persona que hoy está acá, cada persona que está escuchando y cada persona que va a escuchar esta charla. Te pido que abras conciencias, Dios, abre conciencias. Abre conciencia, Señor, de esos pecados ocultos que ni siquiera pensamos que son importantes, de esos pequeños vicios de la carne que nos distraen, que nos contaminan, de los cuales ni siquiera somos conscientes. Abre nuestras conciencias, Señor, para que despertemos y hoy, Señor, podamos entregarte. Que nadie, Señor, que haya recibido el Espíritu Santo pueda convertirse en un abusador. Que podamos, Señor, despertar a un mundo que está destruido, generaciones completas que están destruidas, Dios, porque tú dices que no hay un pecado que destruya más el propio cuerpo, porque nos destruye la mente, las sensaciones, las emociones. Y yo te pido, Señor, que tú limpies a tu iglesia. Padre, yo hoy me paro acá y llamo a la limpieza de la iglesia. Yo te pido que nos limpies de los pecados que tenemos ocultos, que los reveles al corazón y hoy los pongo, Señor, ante tu altar, Dios, ante el cuerpo desnudo de Jesús crucificado, por el cuerpo desnudo de Jesús crucificado, yo hago libre a nosotros como iglesia de cualquier pecado sexual.
Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de lascivia que nos esté dominando, que nos esté esclavizando, que nos esté engañando, que se esté apoderando de nosotros. Yo te pido, Señor, que tú arranques la maleza de los malos deseos, de los malos pensamientos, de las malas costumbres, para que esa cosecha, Señor, que está creciendo en la iglesia pueda florecer y demos frutos. Yo te pido, Señor, que nos des la fuerza de darle lugar al Espíritu Santo que merece cada día y podamos controlar lo que decimos, lo que pensamos, cómo le hablamos a las personas, lo que comemos, en qué momento comemos. Que dejemos de darle placer a la carne, Señor, para despertar y poder, Señor, dar fruto y atraer personas a ti. Que en aprender, servir y vivir seamos un ejército de personas que te sirven a ti y llevan tu palabra. Señor, danos palabras dulces, amables, que seduzcan a otros a conocerte a ti. Reemplaza todo espíritu de lascivia por esa gracia y esa luz, esa pureza que atrae a otros hacia nosotros y haznos personas que demos buen ejemplo en cada cosa que hagamos y que ese dominio del Espíritu Santo sea tan mágico y tan visible que la gente nos busque, porque sepa que no hacemos nada compulsivamente, porque sepa que no nos maneja la ansiedad, porque sepa que algo diferente hay en nosotros, porque somos diferentes y que seamos faros de luz. Yo bendigo, Señor, a esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.